a Más que Bienestar, una guía para mortales. Este espacio para compartir experiencias y herramientas que pueden ayudarte a estar más presente y disfrutar más de la vida. Bienvenido a Más que Bienestar. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y el episodio de hoy, aunque creo que es un tema que va muy ligado con todo lo que hemos platicado en los episodios anteriores, tenía un poco de, pues es miedo de hacerlo, porque si bien no soy experta en manifestación, sí es algo que he practicado regularmente en mi vida, o he intentado practicar, porque creo que de eso se sigue aprendiendo. Y me daba como síndrome del impostor, el no creer que yo pudiera ser alguien que les puede compartir algo valioso para sobre este tema. Pero al final me di cuenta que no es algo totalmente diferente a lo que he estado hablando, simplemente es como la compilación de varios de los episodios que ya tuvimos, y es más enfocado a cómo usar todos esos elementos a la manifestación. Y entonces, si nos ponemos a pensar como tal qué es la manifestación, pues últimamente o en años recientes ha ganado popularidad porque la verdad no tengo exactamente idea pero se está abriendo más el tema. E incluso esto va de varios años atrás, por ejemplo, cuando salió la película del Secreto, que literal hablaba un poco de cómo literal atraer cosas o tus deseos a tu vida. Y es literal eso, es cómo atraes el éxito, el amor, la salud o las cosas materiales incluso que deseas a través del pensamiento positivo, pero también como la visualización y la alineación de tu energía. Y la verdad es que cuando uno lo ve así dice, pues facilísimo, yo pienso positivo, me visualizo y lo obtengo. Pero tiene uno que otro truco que lo hacen complicado. Es muy sencillo, pero estamos tan inmersos en este rush de la vida diaria que lo hace complicado, porque es un balance el poder estar en ese como estado energético y mental en el que se dan las manifestaciones. Y esto es porque básicamente todo depende de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de las creencias, y de cómo todo eso influye en nuestra realidad. Pero justo ese es parte del truco. Tenemos que estar súper vigilantes de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de cómo todo eso va en congruencia con lo que queremos. Y entonces, como el principio básico es lo similar atrae lo similar. Entonces, tus pensamientos y emociones positivas van a traer esas experiencias y circunstancias positivas en las que has estado pensando, mientras que los negativos atraen lo contrario. Pero después llega este momento de la vida en que empieza a entrarte esta ansiedad de, entonces si de pronto tengo un pensamiento negativo, se va a cumplir también. Y la respuesta corta es sí, pero los expertos dicen, esta no soy yo hablando, es algo que alguien más explicó, que si tienes un pensamiento positivo, es más poderoso que uno negativo. De entrada, por el nivel de vibración que tienen, nivel energético que cargan. Entonces, necesitas pensar muchas más veces el pensamiento negativo para que se cumpla que el pensamiento positivo. Ahora, el tema es, si es un pensamiento negativo recurrente, entonces sí es algo que tienes que tener cuidado. Y a mí lo que me ayuda es que de pronto como que si tengo un pensamiento negativo que me está como ganando la narrativa, de pronto empiezo como cancelo. Y como que en mi mente es como ya, eso no va a pasar. Ya, y me ayuda a cambiar como el pensamiento a algo pues que no sea negativo y que no quiero que se cumpla. Si funciona o no, al menos el efecto placebo funciona y tiene el mismo
tiene la misma intención. Aquí al final es en qué enfocas tu atención. Y si lo ponemos ya como en efectos de definición, la manifestación sería el acto de alinear nuestros pensamientos y emociones con lo que queremos lograr. Aquí el chiste, como les decía, es cómo nos mantenemos con el enfoque positivo y coherente y estar como conscientes de que las creencias limitantes nos pueden bloquear la manifestación. Porque si lo que en el fondo de tu corazón o lo que realmente tu subconsciente está sintiendo y pensando es que no lo vas a lograr, eso es realmente lo que se está conectando con la energía o el universo. Porque, ¿cómo funciona la ley de atracción? O sea, todo parte de, obviamente, los pensamientos y las vibraciones, porque cada pensamiento que tienes emite una frecuencia o una vibración, un poco lo que les explicaba entre los positivos y los negativos, y según el tipo de pensamiento es la vibración. Por ejemplo, pensamientos y sentimientos, bueno, sobre todo pensamientos de amor, tienen unas mayores vibraciones que las de odio. Por eso uno busca mantenerse en vibraciones altas de amor, porque al final esto no funciona diferente a una estación de radio. El radio funciona a través de las ondas, que al final es energía. Si tú estás poniendo la estación de radio en el, 97.7, te va a dar la estación de radio del 97.7, pero si tú quieres la de 97.7, pero la pones el aparato en el 91.3, pues te va a dar 91.3, no te va a dar 97.7 por mucho que lo quieras si no lo pones en el lugar correcto. Y de igual forma funciona la manifestación. Tienes que estar alineado en tus pensamientos con tus metas para que la vibración sea la misma y entonces sí se puedan atraer. O como los imanes. Si pones el lado negativo con el positivo de forma incorrecta, se repelen, no se atraen. El principio conceptual es el mismo. Y después dices, bueno, ok, vamos a poner algo muy banal, pero vamos a poner como, quiero un pastel. Ok, es el primer pensamiento. El segundo pensamiento que viene es, te lo empiezas a saborear el pastel y entonces empiezas a sentir y a emocionarte. Ok, voy a comprar el pastel y me va a encantar y entonces me voy a sentir así y va a estar súper rico y empiezas a salivar. Ahí estás sintiendo y emocionándote. Eso es el paso más importante, porque las emociones amplifican el poder de tus pensamientos. Y entonces, por ejemplo, si tú estás pensando en amor, en gratitud, en alegría, confianza, todo eso aplica a la manifestación. Si estás en esos sentimientos positivos constantemente, estás como más alineado a las ondas del universo, si lo quieres llamar así. Y esto es posible gracias a que esas emociones tienen una vibración alta que atrae experiencias similares. Por ejemplo, creo que les conté en el episodio pasado de la meditación que a veces, si estoy trabajando, yo escucho música con hertz elevados porque me permite concentrarme y como que relajarme. Literal lo que hago es que busco HZ en Spotify y luego te empieza a sacar como sugerencias de canciones que tienen determinado número de hertz. Mientras más alto, más positivo y más literal eleva más tu energía. La verdad no entiendo muy bien con base en qué se miden estos. Sé que tiene que ver con los decibeles de la música y tal, pero cada canción tiene una carga energética. No, además de por las palabras, también por las vibraciones de la música como tal. Entonces, si escuchas música con vibraciones bajas, pues tu estado de ánimo baja. Si escuchas música con vibraciones altas, te alegra el día. Igual funciona con la manifestación. Si procuras mantenerte en esa vibración alta, es mucho más fácil que logres manifestar lo que deseas. Ahora, sé que suena muy fácil, pero es complicado mantenerse en esa vibración alta.
Y la otra cosa es las creencias y confianza. Si tú tienes creencias limitantes, de nuevo, esto ya lo había mencionado, pero si tienes creencias limitantes o dudas sobre, ok, es que yo quiero realmente ese pastel, que era el ejemplo que teníamos, pero ¿cómo? O sea, no es como que vaya a llegar ahorita alguien a regalármelo. O pues es que no está, estoy aquí por ejemplo, en Canadá y aquí no venden el pastel que quiero, ¿de dónde lo voy a sacar? Y entonces empiezas a cuestionar que lo que quieres no es posible porque empiezas a encontrar todos los peros. Porque estás pensando en el cómo. Entonces, esto es un poco un acto de, lo deseo con todo mi corazón, pero lo dejo ir. Es una cosa, eso creo que es la parte más complicada y como el truco literal de la manifestación. Y entonces, esto fue como la introducción general, pero ahora, puntos importantes a tener claros para que sea como una práctica más efectiva. Es importante saber qué es lo que realmente queremos. Era lo que les decía. Si tú dices, yo quiero esto, pero no sé, el pastel de 3 leches. Pero si realmente yo sé que lo que quiero es el pastel de 3 leches de la casita de Cajeta, de esa pastelería de México, pues llega un punto en el que no está habiendo congruencia. Entonces es importante tomarse el tiempo para reflexionar qué es lo que realmente deseas y hacerlo lo más específico posible. Por eso es importante también cuando estás construyendo el vision board como detenerte a ver las diferentes áreas de tu vida y ver, ok, en esta área, ¿qué es lo que quiero? Y una vez que ya sabes lo que quieres, es como el más detalle posible, porque por ejemplo a mí me pasó que en mi vision board del 2024 yo puse, y fui muy específica, puse una imagen de mi familia y yo, todos en Universal y en Disney. Y sí fui a Universal y sí fui a Disney, pero solo fue mi mamá conmigo. Me faltaron otros 3. Entonces, ahora, también es cierto que uno no puede manifestar por otras personas. Si no estaba en la intención de ellos, era muy difícil que yo pudiera alinear su energía. O sea, es complicado, eso no pasa. Pero la mía y la de mi mamá se alinearon de alguna manera. Y al final ese viaje salió sin querer. Se alineó con el baby shower de una prima que vivía en Los Ángeles, que vive en Los Ángeles. Con que yo tenía mis días de vacaciones. Todo, de verdad que todo se alineó. El precio del avión, todo se alineó para que pudiéramos volar sin planearlo demasiado. Aunque estaba en mi vision board, yo lo había dado por descartado porque ya los otros 3 habían dicho, no, yo no hay forma que vaya, no vamos a ir. Entonces dije, bueno, pues listo, ya no va a pasar. Pero sí pasó. Y esa es un poco la magia. Porque literal, al yo decir no va a pasar, ese es otro de los pasos importantes que voy a explicar en unos minutos. Otro paso súper importante, la visualización creativa, y por eso el vision board es clave. Sí, porque de verdad que es una de las herramientas que es más poderosas en este proceso de la manifestación, porque te empiezas a imaginar con todos los detalles posibles ese momento. Pero no solo es importante el momento, es cómo va a ser tu vida ya que hayas alcanzado ese objetivo, es un objetivo a largo plazo, pero por ejemplo, si es un viaje, es cómo va a ser ese viaje, cómo te vas a sentir. Me acuerdo que cuando era chiquita, tenía como 14 años, yo creo. Uno de mis mayores deseos era ir a París. Y mi mamá ya sabía de que estas cosas funcionaban. Todavía no manifestábamos nada grande. Habíamos manifestado muchas cosas pequeñas o coincidentes en la vida como dinero o cosas materiales muy pequeñas, pero nada grande como un viaje. Y me llevó a ella, no, la verdad no sé qué libro había leído, pero en este libro explicaba que justo tienes que sentirlo. Entonces me llevó a una plaza comercial, compramos unas fresas, me acuerdo, y me dijo, vas a cerrar los ojos y cuando te estés comiendo estas fresas vas a pensar cómo te vas a sentir cuando estés en París, porque eso era lo que yo quería, ¿no? Y me dijo, ¿y lo vas a lograr? Y yo estaba de que comiéndome con toda la intención mis fresas en esa plaza. Aparte me daba un poco de pena, no estaba tan concentrada porque yo estaba así de que comiéndome fresas en una plaza muy concurrida. Y ya, yo la verdad creí
que no había logrado manifestar nada, porque pasaron muchos años. La verdad es que no fueron tantísimos. O sea, pasaron como... Bueno, sí pasaron unos cuantos años, como 9 años. Y señoras y señores, fui a París y lo disfruté tantísimo y me supo a gloria. Y la verdad es que en ese momento yo estuve muy agradecida de no haber ido a mis 14 y haber ido a mis 23, creo que fui. Porque ya conocía más cosas y pude apreciar, por ejemplo, los museos, las iglesias. Si yo hubiera ido a los 14, yo todavía no había tenido todas mis clases de historia del arte que tuve después en la vida, en las que había aprendido sobre la construcción y todos los rosetones de la Catedral de Notre Dame, y todo eso a mí me tenía impactada. Y entonces, además, todo eso creo que ayudó a la manifestación, porque cada que yo tenía una clase de historia del arte, yo veía de que un museo me gustaba o algo así, o una pintura, yo decía, algún día la tengo que ir a ver en persona. Y entonces todas las pinturas del impresionismo estaban en ese vision board de mi mente de que algún día las tengo que ver. Y fui a todos esos museos. Fui a Notre Dame a ver esos rosetones que me habían encantado. También en mis clases de historia del arte vi alguna vez el Guggenheim y me encantó la arquitectura. Y ya cuando fui a Nueva York lo fui a visitar. La verdad es que se veía más padre en mi libro. El Museo de la Arquitectura, el Museo es padre como tal, las obras no son las mejores. O no, sí, la verdad, no son las mejores. Pero el museo está bonito, pues. Entonces, justo es ese sentir y esa emoción de, wow, yo quiero realmente estar ahí. Es lo que funciona y es eso, es como visualizar los colores, los sonidos, las sensaciones. O sea, alguna vez cuando estaba pensando en venirme a vivir a Canadá, yo olía que había como leña, como cuando uno está con una chimenea o literal en una fogata. Y en mi primera casa, bueno, no era casa, departamento en Canadá, en época de frío, las casas de alrededor tenían chimenea y huele a leña. Es muy bárbaro, pero sí funciona. O por ejemplo, alguna vez yo había visto la película de Niñera a prueba de balas y hay una escena en la que es una persecución. Bueno, no es una persecución. El niñero va como a toda velocidad en la camioneta, ¿no? Y van pasando por unos suburbios bien bonitos. Y yo siempre dije, ay, qué bonito vivir ahí. Y un día iba manejando y dije, esto yo ya lo había visto antes, pero ¿en dónde? Y dije, estoy segura que fue en la película de Niñera a prueba de balas. Y un día investigué y sí, la grabaron en la ciudad, o sea, en la ciudad en la que vivo. Pero después, a los pocos meses o semanas, estaba yo en México viendo la película con mi sobrino. Y en eso le dije, ¡ah! Yo vivo ahí. Y me dijo, ¿qué? Y le dije, sí, mira, a ver, ponle pausa. Y nos pusimos a ver cómo podíamos, porque aparte esa película la grabaron hace muchísimos años, hoy ya no se ve igual. Pero literal, hoy vivo en ese mismo vecindario. Y yo era chiquitita. O sea, bueno, era una niña cuando yo dije, qué bonito vivir ahí. Hoy vivo ahí, señoras y señores. Entonces, esa es la manifestación. Ver algo y desearlo, pero además, ¿qué creen? Ahí estaba otra parte de la magia. Lo dejé ir. O sea, yo dije, ay, qué bonito vivir ahí. Jamás me puse a pensar, ¿y dónde es? Jamás me obsesioné con la idea de, ¿y dónde es? ¿Y cómo hago para llegar? No, lo solté, pues. Ahora, ya que tienes tu visualización creativa, puede ser el vision board, puede ser muchas formas, puede ser que vayas y te sientes a una plaza a comer algo y que pienses que así vas a estar como... Y la parte clave de comer era porque tienes que sentirlo con todos tus sentidos. Tal vez si mi mamá me hubiera llevado a comer crepas, hubiera sido más efectivo que una fresa. No lo sé. Y después vienen afirmaciones positivas. ¿Por qué? Porque nos tenemos que mantener en esa vibración. Y porque lo que les explicaba hace algunos episodios de que la mente se reprograma con lo que le dices, porque tiene este beneficio de que lo puedes reconfigurar. Hoy ya traemos unos programas, unos que juegan en nuestra contra, pero el beneficio es ese, que lo puedes reconfigurar. Entonces, si usas estas frases que repites constantemente, bueno, no constantemente, pero al menos una vez al día para reprogramar tu mente subconsciente, eso te ayuda. Ahora, es por ejemplo importante que no digas
quiero, quiero un carro. Porque, ¿qué crees? Estás manifestando que siempre vas a querer un carro. Va a ser muy diferente a que si dices, tengo un carro. Porque entonces estás diciendo que ya de hecho lo tienes. Es bien importante que sí lo hagas en tiempo presente. O sea, tengo, no, voy a tener, no, quiero tener, no tendré, no tuve, no. Quiero un carro. Es en presente, como si ya lo tuvieras. Y puedes hacerlo como, o tengo salud perfecta, o estoy rodeada de abundancia, o mi carrera avanza con éxito, o soy abundancia, soy salud, como te resuene más, pero en presente. Y todas esas afirmaciones te van a ir ayudando a ir cambiando esas creencias limitantes para aumentar tu vibración. Entonces, a todos esos tipos, todas esas desventajas o bloqueos que veíamos que puede haber en este proceso de la manifestación, hay cosas, hay formas de como de hacerle frente. Por ejemplo, en este caso, para las creencias limitantes tenemos las afirmaciones y repeticiones positivas. Y puedes escribirlas en tus notas del celular y 5 minutos antes de... o cuando recién te levantas, leerlas. O, por ejemplo, lo que yo hago es que grabé una nota de voz con todas mis afirmaciones y la pongo mientras me estoy bañando. Todos los días eso hago. Entonces no hay pierde, no hay pretexto, ahí están, las puedo escuchar y son personalizadas a lo que yo quiero, porque obviamente hay 1001 decks de cartas de afirmaciones, o hay videos en YouTube o audios en Spotify para que veas como o escuches estas afirmaciones según tus preferencias. Pero he detectado que muchos de esos audios no están en tiempo presente y positivo, porque por ejemplo el otro día estaba escuchando uno que decía, la palabra burnout no existe en mi vocabulario, pero el cerebro no entiende negativos. Entonces es como decirle, no pienses en una manzana, el cerebro luego va a pensar en una manzana. Entonces tienes que formular la afirmación de forma que sea positiva. No vas a decir la palabra burnout no existe en mi vocabulario, vas a decir lo contrario en positivo, que podría ser cuido mi balance o tengo un balance entre mi vida personal y mi vida laboral. Eso va a ser mucho más poderoso que la palabra burnout no existe en mi vocabulario. Y por eso decidí yo empezar a hacer las mías, porque descubrí que en Spotify o las que encontraba en línea tenían como este tipo de poco cuidado en cómo formulaban las afirmaciones, pero además había muchas que no se alineaban a lo que yo estaba buscando, había muchas que eran de relleno. Entonces decidí mejor yo ajustarlo a mis tiempos y mis necesidades del día a día. Ahora, la otra es la gratitud. Ya les había explicado que la importancia de la gratitud es porque te ayuda a apreciar lo que ya estás teniendo y entonces por lo mismo tus vibraciones son más altas, estás más en sintonía y porque además es una de las emociones que tienen como que están más alto en esta gama de la vibración. O sea, si ustedes buscan en Google y ponen vibración de las emociones, el odio está en el más bajo y el amor está en uno de los más altos. Pero, por ejemplo, cuando uno está en el chisme, ese tampoco tiene la mejor de las vibraciones. Cuando uno está con el coraje, cuando uno está con la frustración, todos esos no tienen tanta vibración. Y no es que uno no pueda tener esas emociones y que entonces las disfrace y diga, esto no va para mí, esto no. No. Es como saber que están ahí, saber, ok, me estoy sintiendo triste, ok, me estoy sintiendo enojada, descubrir por qué, trabajar en ello y una vez que ya dije, ok, estoy enojada o estoy triste y ya lo procesaste y ya lo lloraste, dejarlo ir, porque uno no se debe de quedar esas emociones. De nada te van a servir, no te están sumando a tu día. Al contrario, puede ser que sigas teniendo un mal día por haberte quedado en ese loop de estar enojada. Entonces, es saber, sí, estoy enojada,
tomarse un momento, respirar, darse cuenta por qué uno está enojado, pero después dejarlo ir. Porque de todas formas el estar en esa emoción no te va a permitir cambiar lo que sea que te haya hecho enojar. Es normal que te sientas frustrado, obviamente, y obviamente va a haber días en que no vas a poder estar al 100% todo el día en una vibración alta y positiva, o semanas. Porque también es cierto que la vida es difícil y de pronto, o sea, por más que uno quiera echarle ganas y estarse como en el lado positivo, no es humanamente posible por todas esas otras pues cuestiones o contextos que hay. O sea, el mundo está demasiado complicado ahorita como para decir, claro, siempre se puede estar positivo. La verdad es que no. Pero sí siempre se puede estar cuidando sus pensamientos y tus emociones y estar alerta de, oye, llevo una semana sintiéndome así, ¿qué está pasando? Y decir, ok, intencionalmente me voy a poner a meditar, intencionalmente voy a poner mis afirmaciones, porque era lo que comentaba con la meditación. En el momento en el que empiezas a hacer las respiraciones, en ese momento empiezas a como autorregularte y empiezas a retomar esa vibración alta. Entonces, formas de regresarse a, igual y no al lado positivo, pero al menos a uno más neutro, sí hay. Y literal es eso, es la forma en la que es como esta herramienta que te ayuda a amplificar pues tu energía positiva, la gratitud, y puedes hacerlo de muchas formas, literal al momento de que te despiertas decir gracias por este día, o ya que vas a acostarte agradecer las 3 cosas que más te gustaron, o llevar el journal que comentábamos y hacer como, bueno, estoy agradecida por mi familia y hacer una lista de todas las cosas por las que estás agradecida o hacer una lista de las cosas buenas de ese día. El chiste es enfocarse en algo bueno del día. Creo que eso le hace toda la diferencia. Como por ejemplo, puede ser un día muy, muy, muy malo, pero decir, bueno, pero hoy cuando iba manejando puse mi canción favorita. Y además había un arco iris. Tal vez fue lo único bueno que hubo en tu día. Pero si te empiezas a enfocar en eso, más cosas buenas te empiezan a pasar porque son las cosas que empiezas a traer. Ese es otro truco. Si te empiezas a enfocar en lo bueno, más cosas buenas te pasan porque eso es en lo que estás enfocado. Es lo mismo que el sistema de atención reticular. Estás enfocado en lo bueno, tal vez otras cosas malas pasen, pero tu cerebro va a filtrar mucho más fácil las buenas. Y dejar ir y confiar en el proceso. Este es el más bueno, no todos son difíciles, la verdad. O sea, todos los pasos de la manifestación que he hablado hoy, todos tienen su lado complicado. Porque suena muy fácil, sí, siempre mantente positivo, déjalo ir, no sé qué. Pero es como, uy, no, o sea, te estoy diciendo que es realmente mi sueño. ¿Cómo quieres que lo deje ir? ¿Cómo quieres que no esté pensando en el cómo va a pasar? ¿Cómo quieres que...? Es bien difícil, pero es clave. Y este sí es uno de los mayores desafíos y es aprender a soltar el deseo, el proceso y confiar en que el universo, tu propia energía, Dios, como desees o como te sea más correcto llamarle, vas a ver en qué momento traerá lo que necesitas. El estar en ansiedad o en el miedo empiezan a bloquear esa energía. Y obviamente aprender a confiar es clave para que las cosas sucedan. Y luego es, ¿cómo vas a decir? Pero ¿cómo sé que estoy alineada con el universo o en sintonía o en esa energía que se necesita? En un inicio no es tan fácil de saber, pero llega un punto en el que después de mucha práctica te das cuenta. Porque sientes que lo que estás haciendo no está fluyendo. Sientes que siempre que hay como un obstáculo, sientes que tu energía no está como tan alineada. No sé cómo explicarlo, pero llega un punto en el que dices, o sea, literal creo que la forma en la que yo lo siento que mejor lo puedo poner en palabras es, sientes que ya no está fluyendo. Y suena muy fácil, pero es como, literal, haz de cuenta que mientras fluye sientes que vas como con esta brisita por la vida y que todo se acomoda.
Y cuando no está fluyendo es que dices, es que ahora sí hice todo para que funcionara, para que fluyera y no pasó. Por más que yo puse de mi empeño y no en un objetivo específico, y no puede ser tu manifestación, pero simplemente hay días en que se te hizo tarde, pero además por alguna extraña razón ese día no había agua caliente, entonces no te pudiste bañar y llegaste y tenías junta, pero como ya ibas retrasada, pues llegaste tarde a la junta, pero por lo mismo no te pudiste tomar tu café y entonces ahora te estás muriendo de sueño. Y entonces, o sea, esos días son señales a veces para mí de que ya traigo bloqueos. Y lo que hago en esos momentos es de que sí, prendo un palo santo y me lo paso. La verdad no tengo certeza de que funcione, pero inmediatamente después de eso me pongo a meditar. Y tal vez no me tome un día regresarme a la alineación, tal vez me tome una semana de meditación, regresar a esta, como sentir que todo está fluyendo. Hay veces que no me toma ni siquiera un mes de meditación, hay veces que tengo que como reforzar en terapia y ver cómo corrijo lo que me está pasando. Dependerá de el contexto y la situación por la que esté pasando en ese momento, pero sí hay forma. Y entonces, obviamente ya que uno está en este proceso, uno va a encontrar obstáculos y complicaciones. Uno empieza con las dudas y el miedo de, y capaz que no es para mí, y capaz que yo no me lo merezco. Tienes miedo de que eso no vaya a pasar y entonces de que si no pasa, ¿qué es lo que va? O sea, por ejemplo, cuando yo me quería venir a Canadá, tenía miedo de que no me fueran a dar de pronto o que me fueran a tardar mucho más tiempo a darnos los permisos porque era COVID y entonces, pues sí tardó muchísimo, pero de pronto esa energía negativa de estar en el ya pasó muchísimo tiempo, ya se invirtió muchísimo dinero, ya, o sea, ¿qué va a pasar? Eso jugaba en contra con la energía positiva, entonces era un ir y venir en el si pasa o no pasa. Y es literal soltar y confiar. Ahora, los pensamientos contradictorios. Si tú lo que quieres, por ejemplo, es decir, no, pues yo quiero encontrar pareja. Pero en el fondo estás disfrutando tu soltería y pues todavía no es tu momento de encontrar la pareja. Y en tu interior sientes que eso o que eso no es posible o que eso no es lo que mereces, estás enviando dos señales diferentes porque tú estás diciendo algo, pero estás sintiendo otra cosa. Y entonces, si lo que estás sintiendo y pensando es lo mismo, las probabilidades de que pase son mucho mayores. Obviamente otra cosa es, hay que tener paciencia. No siempre, y de hecho pocas veces, ocurre de inmediato. Chance solo cuando ya eres nivel de manifestación súper experto que no conozco a nadie que esté ahí. Los autores de libros que hablan de esto sí están ahí, según lo que ellos comentan. Yo no conozco a alguien en persona que esté ahí. Pero no ocurren de inmediato. Hay un ritmo, hay como esta curva de aprendizaje de saber cuándo estás alineado y cuándo no y cómo regresarte como a ese centro. Entonces la paciencia es fundamental y también es fundamental porque además es parte del entender que lo tienes que dejar ir. Es casi que pides tu deseo a la estrella fugaz y que se va con la estrella. Y que tienes la confianza que te lo va a cumplir porque se lo pediste a la estrella, pero that's it. No hay mucha más garantía más que confiar. Y acción inspirada. Porque si bien aquí, y acción inspirada en dos sentidos. Uno es, si lo que quieres es, por ejemplo, yo quiero una pareja, por ejemplo. Pero no sales con nadie, no estás en ninguna app de dates, no sales con tus amigos te quieren presentar a alguien y dices que no. O sea, las probabilidades de que vayas a encontrar a alguien son bien difíciles. Porque se te están presentando escenarios y tú no los estás tomando. Porque tampoco es que vaya a llegar tu pareja y diga con un letrerito, hey, esta es la pareja que el universo te está mandando. Tú tienes que ir y de hecho ponerte en las situaciones o estar abierta a esas situaciones porque, por ejemplo, podría ser de película de Hallmark navideña que lo encuentras en una cafetería que se dio la vuelta y te tiró el chocolate caliente encima y tal. Pero si tú no estás dispuesto a continuar la narrativa de, ok, sí, bueno, ya pasó todo esto y te pide tu número y no se lo das, no va a pasar.
O sea, porque le estás poniendo un montón de bloqueos a tu deseo. Entonces, es como sí fluir, pero sí tomar acción. O sea, sí estar realmente abierto a la posibilidad. Y la otra cosa por la que acción inspirada es, tienes que actuar en consecuencia. Tienes que estar alineado a lo que deseas. Si, por ejemplo, tú dices, yo quiero descubrir mi propósito en la vida y estoy abierto. Hay de pronto momentos clave en la vida. Por ejemplo, olvidemos lo del propósito. Una vez yo estaba en la universidad y iba a ir el Papa a México. Y había un grupo que se estaba formando para ir a hacer la cobertura de la visita, porque no era en la ciudad en la que yo vivía, era en otra ciudad. Y entonces había como un tipo concurso para ver quiénes iban a ir. Al final una amiga y yo no nos quedamos en ese y estábamos un poco desanimadas. Pero gracias a que no nos quedamos en ese, nos invitaron a participar en la asociación de alumnos. Y de ahí nos invitaron a participar en una otra organización que es de varias universidades y ahí conocimos un montón de gente, nos fuimos en un congreso. Fue mucho más fructífero que haber ido a esa cobertura de medios. Y dijimos, gracias a que eso no pasó, pudimos vivir todo esto. Pero también fue a que tomamos la acción de que cuando nos invitaron, o sea, en ese momento nosotros dijimos, pues bueno, ya no se nos hizo esto, vamos a esto otro. Pero es como esta acción inspirada. Y lo mismo pasa con el propósito. El ejemplo que estaba dando era, sí, ok, quiero encontrar mi propósito, pero tú es que ser a fuerza, no sé, el marketing. Pero de pronto alguien te invita, oye, es que fíjate que estamos formando una comunidad de voluntarios para ayudar a este organización o a este candidato a la candidato municipal o no sé. Y dices, bueno, pues sí, no tengo mucho tiempo, no sé qué, pues sí, vamos. O sientes que te está latiendo algo que debes de tomarlo. En esos momentos es cuando la magia está pasando. O sea, cuando menos lo esperas, cuando menos lo ves venir, ahí es cuando... Pero sientes esta corazonada de que... siento que ahí es. Algo ahí va a haber que te acerca a lo que tú quieres. Y esa es esa acción inspirada. O sea, no sé por qué, pero siento que lo tengo que hacer. Hazlo. Algo te está queriendo decir el universo. Y al final lo único, bueno, no al final, pero para empezar a cerrar, lo que quiero como empezar a reiterar es, no solo se trata de pensar positivo, es estar alineado con tu ser auténtico, con saber lo que realmente deseas y actuar en consecuencia. Si lo quieres planear y decir, bueno, yo quiero, por ejemplo, la residencia. Pues la residencia en Canadá no me iba a llegar nada más porque lo pensara. Me iba a llegar si yo estudiaba inglés, si yo cumplía determinados requisitos y todo eso requería tiempo. Entonces, una vez que yo pasé el examen de inglés, que hice los estudios médicos, entonces yo tenía todos los requisitos para que sí pasara. Pero todo eso no iban a llegar por obra de magia y un día yo me iba a despertar y abajo casi que del arbolito de Navidad iba a estar mi examen de inglés con la puntuación necesaria, mis estudios médicos. No, por eso uno tiene que tomar acción y tiene que, vivir en consecuencia y ir caminando hacia ese objetivo, pero con la confianza de que el universo te respalda y que te va a ayudar a llegar ahí, sin estarte cuestionando mucho el cómo, literal, fluir. Y creo que puede ser una herramienta poderosa para crear la vida que te deseas por muy ambiciosa que pueda parecer. Pero obviamente tiene que ser desde un lado muy genuino y muy honesto contigo mismo, más que con otras personas. Y pues si quieres ejercicios prácticos como para poner esto a prueba, si lo quieres ver así,
Define un objetivo claro, tomas unos minutos. Un ejercicio que yo hacía hace unos años, hace mucho no lo hago, es que en la parte de atrás de mi diario de agradecimiento, yo iba escribiendo, haz de cuenta, la fecha y ponía 3 como cosas que quería que se me cumplieran. Casi que 3 deseos, 3 manifestaciones. Aquí no tienes que esperar a que sea tu cumpleaños, puedes pedir deseos todos los días. Entonces yo pedía 3 deseos todos los días. Eran cosas como muy importantes, muy banales, pero también muy específicas. Entonces yo decía de que, quiero que pase esto, quiero lo otro. Y ponías la fecha de esos 3 objetivos. Y cuando se cumplían, regresaba a esa libreta y ponía la fecha en la que se cumplía. Por ejemplo, les puedo decir que una vez que aplicamos a la residencia, yo puse en esa libreta, quiero que que tengamos la residencia. Puse la fecha y no les quiero mentir, pero de verdad que fue impresionante que tomó una semana a que nos aceptaran. Fue muy rápido, o sea, fue como en el siguiente como pool en el que salimos, o sea, fue rapidísimo. Y yo dije, claro, porque no manifesté. Una persona volteó y me dijo, claro que no, fue porque yo trabajé en eso. Obviamente, porque para manifestar hay que tomar acción inspirada. Pero depende de si lo quieres ver porque lo manifestaste, porque se lo pediste a Dios, porque era lo que tocaba, porque trabajaste, porque también ahorita hay muchísima gente que ha hecho todo lo necesario para que se las den y no se las han dado porque las cosas se complicaron. Entonces, pues no lo sé. Esa es una práctica que creo que es buena porque te va ayudando a reafirmar que esto sí pasa, esto sí funciona, y entonces agradeces por eso y entonces como que es un círculo virtuoso porque estás como más alineado. Después haz una visualización diaria, igual y después de meditar o mientras estás meditando, dedicar 5 o 10 minutos a visualizar tu objetivo como si ya lo tuvieras. No, pues es que quiero este carro, y entonces te visualizas en ese carro. Hay mucha gente que lo lleva a otro nivel y es como, a ver, es ese carro, voy a ir a la prueba de manejo y voy a ver cómo se siente, cómo se ve, me voy a sentir en ese carro. O sea, hay gente que lo lleva, depende hasta dónde tú estés dispuesto a vivirlo. Puedes escribir tus afirmaciones positivas, puedes grabarlas en tu nota de voz y repetírtela todos los días. Una bien importante, practica la gratitud. Y no solo porque te ayuda a la manifestación, sino porque además, en general, creo que te permite ver la vida más bonita. Porque creo que hay un montón de cosas hoy por las que uno podría estarse quejando. Pero el estar con la gratitud y el estar viendo lo bueno que pasa en tu día, como que te permite valorar más la vida. Y dejar ir y confiar. O sea, soltar y confiar en que se va a alinear cuando el momento sea el correcto. Sé que suena mucho más fácil de lo que es, pero es bien difícil estar observando tus pensamientos, estar observando tus sentimientos, estar no cuestionándote, ok, sí lo quiero, pero ¿cómo es que va a pasar? Es difícil, bien difícil, pero es cuestión de práctica y cada vez es más fácil y vas a seguir teniendo los pensamientos negativos, vas a seguir teniendo los sentimientos que no vibran tan alto, pero es parte de la vida y es como el también aceptarlos, abrazarlos, reconocerlos y decir, ok, me está pasando esto por esto, me voy a dar mi tiempo de sentirlo y después deshacértelo, porque no es como cuando, o sea, uno no se guarda la comida por siempre en el cuerpo, la procesa y la saca. Entonces, lo mismo debe pasar con las emociones. Es cuando uno se las guarda que uno se enferma y tal, pero eso supongo que es tema de otro día. Espero que este episodio, no haya sido tan complicado, no suene muy rebuscado y difícil. Creo que les compartí tips y experiencias que me han pasado, que después me he dado cuenta que fueron manifestaciones, que les pasé las partes de esas manifestaciones que creo que fueron clave para que fluyera y
de hecho se manifestaran. Les compartí cómo es que me traigo de vuelta a esta vibración alta. Quisiera yo que fuera tan fácil como escuchar este episodio y listo. Requiere mucho conciencia y como estar vigilando tus pensamientos y tus sentimientos, pero 100% es posible, 100% es algo que se puede hacer y espero que te ayude y que lo disfrutes y que empieces a manifestar muchísimas cosas. Gracias por escucharme. Nos escuchamos en el siguiente.